Entonces, buenas tardes, bienvenidos a la sesión 17 de la asignatura de financiamiento público y privado. En el orden en el que se fueron conectando, Julia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, presente. Ivonne, buenas tardes, aunque sea por el chat. Está presente. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, profe, presente. Ok, bien. Entonces, vamos a iniciar la sesión de hoy revisando un poquito los compromisos que habíamos asumido en la sesión anterior. Les explicaba que hay cuatro lecturas que serán con lo que trabajemos en términos de material de literatura el resto del semestre para abordar el tema del financiamiento privado. Aquí está el cuadro que les envié por correo en donde están los compromisos. Del primero, como ven ustedes, cada alumno tiene que hacer, o en principio tendría que haber hecho su lectura del artículo y hacer un resumen, enviarlo. En principio, la intención es que en el transcurso de la sesión de hoy podamos discutir y ver desde su punto de vista cuáles serían las lecciones que se pueden extraer de ese artículo. Después vamos a trabajar un poquito a la inversa a partir de, después de eso van a venir el próximo viernes es la conferencia de la maestra Ana Margarita y el lunes siguiente es la conferencia de la doctora Margarita, puras margaritas, y de ahí lo que vamos a hacer es que van a ir presentando en las sesiones cada uno una parte de estas tareas que están aquí. Entonces, la segunda tarea es del artículo de Chelén y Gutiérrez Bello, el que revisaron inicialmente, con el que se hizo la primera definición de lo que era el capital de riesgo, de lo que era el financiamiento a la innovación. Tendrían que seleccionar algunos de los países que analiza ese artículo, que son Estados Unidos, aunque lo divide en varios instrumentos, Reino Unido, Israel, Chile y España. Y la intención es que en el orden en el que vayan solicitando, vayamos asignando un país y a partir de eso, digamos, después de los tutorales, o sea, ya en el mes de mayo, estaríamos revisando país por país. Cada quien va a hacer una presentación de ese artículo o de las fuentes que ustedes quieran, pero van a hablar un poco de los fondos de capital de riesgo, básicamente, de esos países. Entonces, el límite para identificar su país o para ir seleccionando su país, pues yo creo que sería básicamente en esta semana, para que tengan tiempo de preparar su material y ya vamos a ir calendarizando las sesiones y los tiempos que van a disponer para su presentación cada quien. La tercera tarea va a ser revisar el estudio que hizo esta consultora canadiense que se llama KPMG para la MEXCAP. La MEXCAP es la Asociación Mexicana de Capital Privado, en donde en la edición de 2015 analiza 9 empresas que tuvieron apoyos de capital privado y en la edición de 2013 son creo que 17, si no me equivoco. Entonces, de cualquiera de esas dos ediciones van a seleccionar una empresa y la van a presentar ante ustedes, a sus compañeros y su servidor en alguna de las sesiones que quedarían. Y por último, en la propia página de la MESCAP o de cualquier otra fuente que ustedes identifiquen, van a hacer una exploración de un fondo de capital de riesgo y van básicamente a identificar cuáles son los requisitos para postular a ese fondo, cuáles son las condiciones con las que opera, si hay una participación en accionaria en la empresa, si hay un plazo mínimo, si hay un plazo máximo, si hay la incorporación o no en los consejos de administración de las empresas a las que se van a apoyar,
en fin, y sobre todo, perdón, y el último es, si de ser el caso, señalan cuáles son los mecanismos de salida que utiliza ese fondo. Entonces, son tres, digamos, de aquí a final del semestre, sin contar lo de hoy, van a tener tres tareas. Una tarea es analizar el caso de un país, la segunda es analizar el caso de una empresa y la tercera es analizar el caso de un fondo de capital. No sé si ahí tuvieran ustedes alguna duda. Entonces, la idea es que para que quede evidencia de qué es lo que cada quien seleccionó, ya sea que en un solo correo, como lo hizo David, perdón, correo por correo, en cada correo me manden una de esas tres selecciones, o en el mismo correo pueden mandarme los tres. Hasta ahorita, para los estudios de país, solamente David ha manifestado su interés, o sea, ya les ganó a los demás, él va a presentar a Estados Unidos. Queda Inglaterra, Israel, Chile y España. Y lo mismo, entonces lo que pueden hacer es de aquí al viernes identificar todos los materiales excepto la página de la Mexcap. Obviamente esa no está en la biblioteca, pero está aquí, tienen ustedes la liga, pueden entrar a la página y ahí ven dentro de los miembros de la Mexcap cuáles son fondos de capital de riesgo y pueden entrar a la página de esos fondos. Entonces, de aquí al viernes, ¿les parece bien? Sí, está bien, por mí está bien, de hecho yo y se lo mando. Bueno. Está bien, entonces sí le hacemos. Ok. Ivonne, ¿está bien? Bien, dice que sí. Ok, entonces de ahí ya no tendríamos mayores dificultades. Un asunto práctico que tiene que ver un poco con esto. En la sesión de los viernes, como ustedes saben, hay una hora, de las 2 horas de trabajo práctico, una hora que es la que no transmitimos porque la sesión, la plataforma la utilizan para los de la especialidad. Entonces, todos los viernes se supone que hay una hora de trabajo práctico de 7 a 8. Y los lunes deberíamos de tener también una hora de trabajo práctico para completar las 2 horas que marca el programa de esta asignatura, para que ustedes acumulen los 8 créditos que corresponden a esta materia. Eso implica que podemos organizarnos de la manera en la que ustedes quieran, pero en principio, por ejemplo, hoy, si empezamos a la 1:30, en principio yo lo que les propondría es que termináramos a más tardar a las 3, de forma tal de que la media hora que tuvieron antes, aunque no se los había señalado, y la media hora que sigue al final, de 3 a 3:30, la utilicen ustedes para preparar estos materiales. Lo podemos, por ser, digamos, primera ocasión, lo que podemos hacer es dejar de 2:30 a 3:30 para que trabajen en estos materiales, hagan su selección y me los manden, y así le iremos haciendo en las sesiones subsecuentes, con excepción de las sesiones en las que tengamos alguna plática, en donde pues dedicaremos el tiempo que se necesite a cada una de las pláticas, y ahí digamos la hora teórica y la hora práctica será un poquito más flexible. Entonces, si no tienen inconveniente, sobre esa base trabajaríamos. ¿Alguna duda? ¿No? No, ninguna. Está bien, Ivonne está bien, Julia dice que está bien. Entonces, bueno. Y la última cosa que falta es lo del trabajo final, que eso tiene que ver con el trabajo práctico. Yo les había ofrecido que tendríamos posibilidad de hacer hasta 2 revisiones todavía de sus ensayos, pues, de formulación de proyectos. Hemos trabajado con el modelo PEI, pero, por ejemplo, en el caso de Julia, que está trabajando con INADEM, yo no tendría ningún inconveniente, así como David cambió de tema, que si ustedes dicen es que yo estoy trabajando y voy a presentar un fondo a las Naciones, un proyecto a las Naciones Unidas, y este es el formato, que lo presenten en ese formato. Entonces, como ven, el día de hoy estamos de oferta, entonces pueden cambiar
de tema, pueden cambiar de instrumento, pero el trabajo final es presentar un proyecto, tener un proyecto. Entonces necesito que me sugieran dentro del margen que está señalado en la diapositiva, en donde básicamente pues vamos a tener el 15 y el 18 ya está ocupado para las pláticas que tenemos programados. Julia ya aceptó la oferta. Tendríamos la sesión del viernes 22. En la semana de los tutoriales de la especialidad, lo que yo les propongo es que una vez que me digan el calendario de las sesiones en las que yo tengo que estar, yo se las transmito para que podamos, para que me puedan ver en el CICAP. En el caso de David, si él radica en la Ciudad de México, también podemos hacer una cita y puedes trabajar conmigo en la Ciudad de México, de manera de que en esa semana, digamos, hagamos toda la retroalimentación cara a cara que sea posible y tengamos pues lo más avanzado sus protocolos. Y como ven, nos quedarían 5 sesiones, de las cuales hay que quitar una por la plática de Jaime Sánchez. Nos van a quedar 4 sesiones y en esas 4 sesiones estaríamos haciendo estas 2 revisiones hasta donde nos alcance el tiempo. Más o menos serían sesiones de 30 a 40 minutos. Entonces, igual, en el mismo correo de aquí al viernes, yo les pediría que a ver, Ivonne ya también aprovechó la oferta. Nada más no vayan a poner proyectos patito, que sean instrumentos que realmente valga la pena que hagan un esfuerzo y que no tengan que estar haciendo 2 esfuerzos para algo que no les interesa. Entonces, ya nada más para terminar esta parte, entonces, el viernes, junto con las tareas que van a querer hacer, les pediría pues que me señalaran las fechas en las que ustedes quisieran que se hiciera la revisión de sus protocolos, con la limitante obviamente de que pues hasta donde nos alcance el tiempo, a lo mejor no se puede. Otra vez el que llegue primero gana, y ya en función de eso pues nos iremos organizando. De los asuntos previos, pues, ¿hay alguna duda todavía? Yo sí tengo la duda nada más. Entonces, ¿de cuándo a cuándo tenemos para la revisión? ¿Abril y mayo? ¿Y ya de allí escogemos fecha? A ver, no. Las fechas son, la fecha de entrega final es el 20 de mayo. Ajá. ¿No? Entonces, desde hoy hasta el 20 de mayo, en principio, durante los días que tenemos clase, dedicaríamos por la misma plataforma a trabajar, por ejemplo, si es tu caso y te toca media hora, durante esa media hora el resto, espérame, Ivonne, ahorita te explico. El resto de los asistentes pueden escuchar, pueden opinar, pero no voy a ayudarles con sus proyectos. Esa media hora es exclusiva para cada uno de ustedes. ¿Correcto? Y sí, nada más que, a ver, esa media hora es o el lunes, viernes. Sí, excepto la semana de tutoriales. Mañana que esté yo allá en el CICAP, voy a ver con Margarita si efectivamente no vamos a tener plataforma. Entonces, en el momento en que me digan a mí a qué horas tengo las sesiones de los alumnos de la especialidad a los que estoy dirigiendo sus tesinas, voy a estar la mayor parte del día en el CICAP, de manera de que en función de su carga de clases, podamos también organizarnos de manera más informal para platicar sobre sus proyectos, digamos, ahí sí, cara a cara, pues, pero en principio, como les decía, son o la sesión del 22 o la del 2, el 6, el 9, el 13 o el 16 de mayo. Esos días que son los días de clase son los días que ustedes elegirían. Si quieren esperarse a mañana que hable yo con Margarita y ya defina lo de los tutoriales, entonces ya vemos esa semana del 25 al 29. A ver, Ivonne, sí.
¿Ya con eso, Julia? Ivonne, ¿qué es lo que necesitas que te repita? Entonces, a ver, en el correo, me van a poner primero, de la lectura de Chelene Gutiérrez Bello, ¿qué país van a seleccionar? En el entendido de que David ya les ganó a Estados Unidos, queda Reino Unido, Israel, Chile y España. Entonces, primera cosa que me tienen que poner en el correo es, yo elijo tal país para presentarlo. Luego, de las empresas que han tenido proyectos de capital de riesgo o capital privado del estudio de KPMG y Amexcap, que está en el 3, me van a decir, yo voy a exponer el caso de la empresa Juanetes de Cuernavaca o la empresa que sea, ustedes eligen. Igual, si se repite la empresa, igual podemos admitir ahí que haya 2 presentaciones sobre la misma empresa, nada más no se copien. Y luego me tienen que decir de la página de Amexcap de aquí al viernes, van a entrar a la página, ahí en la página de Amexcap hay una liga que los lleva a los fondos que forman parte de la Amexcap y van a seleccionar un fondo para hacer un ensayo, digamos, para hacer una simulación, para preguntar o revisar en sus requisitos cuáles son los requisitos que se requiere para que una empresa pueda solicitar el apoyo de ese fondo y cuáles son las condiciones con las que ese fondo eventualmente les apoyaría con capital de riesgo. Entonces ahí tienen que darme 3 respuestas. País, empresa y fondo. Y luego de esta otra diapositiva me van a poner las 2 fechas que sugieren para la revisión y si me van a cambiar de instrumento o de proyecto, de una vez me dicen el proyecto se va a llamar en definitiva así y lo voy a utilizar en formato INADEM o en formato FIT de CONACYT o en formato, no sé, de Zagarpa. Entonces, esas 4 cosas son las que me van a poner por correo. Independientemente de que yo estaría esperando para mañana, asumiendo que vamos a dejar una hora al final para que hagan la lectura los que no la hayan hecho, que los que falten me van a mandar su resumen del artículo de María del Pilar Pastor, que en principio íbamos a revisar el día de hoy. ¿Sí quedó claro, Ivonne? Bien. Pues entonces, si no tienen inconveniente, entonces pasamos a lo siguiente. Lo primero sería, gracias Luis, preguntar quiénes tuvieron la oportunidad de leer el artículo de Capital de Riesgo como estímulo a la innovación, lecciones para Latinoamérica. ¿Quiénes sí lo leyeron? Julia. Julia y Julia nada más. Bueno, a ver Julia, bueno, Luis la mitad. Entonces, empezaríamos con Julia. ¿Qué es lo que leíste platicadito y qué es lo que entendiste? Sí, a ver, bueno, yo lo que leí sobre el artículo es que aparte de que el capital de riesgo es un instrumento de financiamiento, que siempre es apropiado, pero dentro de cuando se lanza una empresa, es decir, en el ciclo de vida de la empresa, pero en la parte inicial. Y que en América Latina el capital de riesgo no se utiliza tanto, no es tan común, es muy, muy pequeña la parte en que se utiliza, porque desgraciadamente, bueno, ¿qué pasó? Se me desactivó Julia. Sí, todos dejamos de escuchar a Julia. Aquí dice que tiene desactivado su micrófono. A ver, mientras Julia reacciona, Luis, ¿tú qué leíste?
Y bueno, mientras Julia hablaba, entré en una especie de conflicto. A ver. Yo tengo la idea, bueno, lo que leí, estaba haciendo un resumen también todavía. Es un poco al revés. Entendí que Julia había dicho que el capital de riesgo se ocupaba para las empresas que son de inicio, y yo estoy poniendo en mi resumen que el capital de riesgo se ocupa para empresas que ya están establecidas y necesitan un impulso. Entonces, de esa forma, el capital de riesgo es, digamos que pues un poco más enfocado a ayudar al crecimiento de una empresa y no tanto al impulso inicial, sino que una empresa ya está encargada, sabe que necesita un impulso de cierto tipo, y pues el dinero lo utiliza para algo como que más provechoso y no tan al azar, en el sentido de que pues lo gasta en algo en algo que realmente sabe que necesita, porque ya tiene bien establecido a lo mejor pues sus clientes, sus proveedores, etcétera, y ahora para incentivar o para habilitar la parte innovadora, para generar una sinergia pues administrativa o económica de la misma empresa, pues o para eso ocupa el capital de riesgo. Entonces, bueno, esa era la idea que quería comentar ahorita que Julia empezó a hablar. Y pues me quedé tenía una especie de duda, un comentario acerca de unas palabras que dice en el momento en que está como definiendo la parte de capital de riesgo. Y es que en algún momento dice que a ver si lo voy a leer, déjeme ver el archivo, porque son 2 líneas y abajo lo explica, pero aún así no me queda completamente claro. Bueno, dice una parte, dice: la expectativa de elevados rendimientos parece lógica. Hasta ahí entiendo bien, porque se supone que se incentiva o se utiliza el capital de riesgo para potenciales proyectos que pueden generar ingresos rápidamente y se pueden desarrollar con la misma velocidad. Entonces, por eso la expectativa son de altos rendimientos. Y luego dice que parece lógica debido a los problemas de información asimétrica y riesgo moral. La parte de riesgo moral sí la entendí, en la parte en la que quien recibe el dinero de capital de riesgo de alguna forma pues pudiera gastarlo en otras cosas, y de esa forma se pierde el dinero, y a pesar de las consecuencias pues es como que echar a perder la oportunidad. Sin embargo, la parte de información asimétrica me suena como que la persona que tiene el proyecto en sus manos es muy técnica, y la persona que va a proporcionar el capital es alguien muy administrativo, y como no se entienden, quizá eso sea la información asimétrica a la que se refiere. Ok, a ver, hay 3 conceptos hay 3 conceptos que se manejan en el artículo que creo que son, uno es de información asimétrica, el otro es el daño moral que tú dices, y el otro es el costo de transacción. ¿Qué son los rendimientos? No son los rendimientos, ahorita se los explico. Pero antes de explicárselos, Ivonne por el chat está haciendo sus aportaciones. Perdón. Y lo que ella plantea en una de sus frases es que dice que el capital de riesgo es el que motiva la innovación. Hay varias hipótesis o varias tesis más bien que subyacen en ese artículo. Hay varias cosas de las que habla la autora. Entonces yo lo que les pediría, tanto Ivonne y Mariana, que está por el chat, como Julia y Luis, que me den su punto de vista. ¿Ustedes están de acuerdo con esto que dice Ivonne, de que el artículo plantea que el capital de riesgo es el que motiva la innovación? Sí, ya me pueden escuchar, es que se me fue de repente. Sí, Julia. Ya. Yo de lo que leí que comentó Luis, porque sí los estaba escuchando, yo sí estoy de acuerdo con eso que está escribiendo Ivonne, porque sí motiva las primeras etapas de un negocio, siempre y cuando sea sólida la idea y el negocio tenga una parte innovadora. Ok.
Sí, y para mí sí, la innovación es lo que impacta en el PIB, y gracias a la innovación también es que el capital de riesgo se les puede autorizar o no. Ok, nada más que la autora tiene una posición muy particular sobre el tema este de la gallina y el huevo. Primero, ¿no? Hay muchos estudios o hay gentes que creen que el capital de riesgo motiva la innovación, y hay otros que dicen que no, que más bien solo los proyectos que ya son innovadores son es decir, más bien que la innovación es la que incentiva o estimula al capital de riesgo, y tiene que ver con esto de las asimetrías, el daño moral y el costo de transacción que estaba poniendo sobre la mesa Luis. Pero creo que Mariana quería decir algo. Sí, bueno, yo quería comentar que también la autora menciona que en algunos casos los emprendedores, como no tienen crédito, no, más bien bancario crediticio, se les complica un poco, ¿no? Sí. Sí, en general, digamos, el punto de partida de la existencia del capital privado, y en particular de las distintas formas de capital de riesgo, ahorita vamos a ver del otro artículo, del de Chelén, que ustedes revisaron inicialmente, cómo lo ubican, pero en principio, sí, la existencia del financiamiento privado, en particular del financiamiento de riesgo, es porque las maneras tradicionales de apoyar o de aportar recursos económicos para el crecimiento de las empresas, que serían, digamos, los bancos como instrumento así más típico, pues no, normalmente no le entran, o si le entran, van a entrar en condiciones distintas a las de un crédito, por ejemplo, hipotecario. ¿Por qué? Porque hay un factor que es la incertidumbre. O sea, nadie le puede garantizar al banco, ni el emprendedor tampoco se lo puede garantizar a él mismo, de que van a tener éxito. Hay una gran incertidumbre, y esa incertidumbre es la que hace que los bancos se protejan, porque pues, los bancos son instituciones hechas para ganar dinero, no para ser hermanas de la caridad. Entonces, si yo te pido un dinero y no te lo voy a poder pagar, pues en principio lo que estoy haciendo es ir en contra de la naturaleza de mi negocio. ¿Ibas a decir algo, Julia? Sí, aunado a lo que comenta ahorita, había una parte que decía que hablaba de la escasez del crédito bancario, que concuerdo con lo que está diciendo. No es tanto que haya una escasez de crédito bancario, más bien es que por lo mismo de la incertidumbre, el banco no tan fácilmente te suelta recursos, porque no hay manera en que nosotros podamos asegurarle que nuestro negocio va a funcionar así como le decimos. Por más que haya un plan de negocios y demás, es difícil saber qué viene, ¿no? Y también, pues lo que habla en ese mismo párrafo es de que el capital el capital privado, pues es muy difícil de conseguir. Yo creo que a la mayoría es lo que nos falta, porque no tenemos dinero y finalmente también nos da miedo meternos con un banco, pues lo que hacemos es recurrir a lo que es el recurso público, ¿no? Sí, bueno, eso es parte de los planteamientos que hace el artículo, de que no existe un ecosistema, no existe una cultura, incluso las leyes no están necesariamente alineadas para fomentar el riesgo. Por ejemplo, hay países en donde cuando una empresa quiebra, el gobierno le ayuda a quebrar a la empresa, digamos, a sanear el proceso de quiebra, para que esté lo más rápidamente posible en posición de volver a crear una nueva empresa y volver a ser sujeto de crédito, sujeto de apoyo. ¿Por qué? Porque el fracaso es una fuente de aprendizaje. Ivonne, ¿tú quieres decir algo más o escribir algo más? Déjenme en lo que Ivonne dice que no. Entonces, a ver, nada más para sintetizar, una de las cosas que a mí me parece importantes de este artículo, y por eso les hacía la pregunta, es que la posición de la autora es que, a diferencia de lo que escribió Ivonne y con lo cual estuvieron de acuerdo ustedes, lo que dice ella es que la evidencia empírica
señala que no es que que el capital de riesgo motive la innovación. Es decir, no es porque haya fondos de capital de riesgo o empresas operadoras de capital de riesgo que se detone la innovación. Más bien, dado que hay proyectos innovadores que tienen estas dificultades que ya señalaba Luis y ahorita las repasamos, y que por lo tanto los bancos no les gusta prestarles porque hay mucha incertidumbre, entonces se ha desarrollado pues una industria o un segmento o una forma de hacer negocio que es el capital de riesgo, y lo que señalan en varios de los artículos, que hay una parte cultural, incluso en el artículo de Chelén, cuando hablan del caso de Estados Unidos, incluso comienza hablando de que por, digamos, la formación religiosa de muchos de los peregrinos, de los migrantes, de los pilgrims, pues, como se les dice, que son la base, digamos, demográfica de los Estados Unidos, pues que tenían ya una visión más empresarial, más de invertir. Seguramente ustedes lo habrán visto en los programas de televisión con mucha frecuencia. Pues la gente común y corriente no necesitan ser grandes capitalistas ni ser ricos, pues ponen parte de su dinero en la bolsa. O sea, compran acciones, venden acciones, y pues es muy frecuente ver en todas estas tragicomedias el tema de que alguien pierde su dinero, ¿no? Entonces, en una cultura que está acostumbrada a poner su dinero para obtener, para invertirlo, para que alguien lo invierta por uno, pues es más fácil. Cuando en México, como decía Julia, pues no estamos como país acostumbrados a invertir en el negocio del de al lado, entonces pues no lo tenemos. ¿A qué se refiere el tema de la asimetría de información? Lo explica en el artículo, pero de manera resumida lo que podemos decir es un término de los economistas, y quiere decir que cada parte, digamos, el que va a financiar, la fuente de financiamiento y la fuente de innovación o la fuente de la empresa, tienen informaciones distintas. Entonces, por ejemplo, cada uno de ustedes, más o menos comprometido con sus proyectos, yo entiendo que todos están muy comprometidos con lo que hacen. Si yo les pregunto, como lo hemos venido haciendo a lo largo del semestre, si su proyecto es bueno, pues todos lo van a defender. Entonces ustedes saben más del proyecto que nadie más en el mundo. Entonces la información sobre las características, por ejemplo, técnicas o culturales o emotivas del proyecto, la información no es simétrica, no es igualmente compartida por todos. Hay uno que sabe más, por eso es asimétrica, que en este caso es el empresario. Y por el otro lado, del lado del organismo, de la instancia de financiamiento, generalmente, y en el artículo entonces dicen, tiende a sobreevaluar las bondades tecnológicas o comerciales de su proyecto, y del lado del financiero, pues tiende a subvaluar las posibilidades de negocio. Entonces da un estira y afloja, por llamarlo así, que es esta asimetría de información, que hace que no todos tienen la misma información, o más bien que se origina en que no todos tienen la misma información, y por lo tanto, a la hora que uno va a pedir dinero, pues tiene uno que hacer un esfuerzo, digamos, para ponerse en los zapatos del otro lado, y por eso es el culto al pitch, el que puedan transmitir en poco tiempo los elementos esenciales de eso que ustedes saben más que el de al lado, que en muy poco tiempo puedan, pues no igualarlo, pero sí reducir esa asimetría y hacer que la otra parte entienda el proyecto y por lo tanto esté mucho más inclinado a apoyarlo. Entonces, una de las características del capital privado, del financiamiento privado, es que se enfrenta uno de una manera diferente
a la simetría de información. Si ustedes reflexionan en el ejercicio que hemos venido haciendo del programa de estímulos a la innovación, de alguna forma también tenemos este mismo fenómeno. El proponente sabe cosas que no sabe ni el evaluador ni el CONACYT. El chiste es cómo lo transmito y cómo reduzco esta asimetría para que el evaluador me entienda y me apruebe el proyecto. El otro elemento que señalaba Luis y que tiene que ver con el daño moral, por lo menos en el artículo, una de las barreras para poder entrarle a esto del capital privado, el capital de riesgo, es que como generalmente eso implica, en la mayoría de los modelos, salvo tal vez el capital ángel, pero en casi todos los modelos de riesgo, implica que el que da el dinero pide algo a cambio. ¿Y qué es eso que él da a cambio? Independientemente de la expectativa de que a 5 o 10 años pues va a ser una empresa que tenga mucho más ventas y que entonces por eso es buen negocio participar, pero para que él se asegure hasta donde sea posible de que la empresa va a ir en el camino correcto desde el punto de vista de la mercadotecnia, de la organización empresarial, de los procesos de toma de decisiones, más en las formas que en el fondo del negocio ya están de acuerdo en que es algo interesante. Lo que hacen los organismos, las instancias de financiamiento, es convertirse en parte de las instancias de decisión. Y eso, por lo menos lo que dicen en el artículo, implica muchas veces que los secretos que están en el fondo, que están sosteniendo las innovaciones que van a hacer, los conoce alguien que no es de la empresa. Entonces existe este posible daño moral de los dos lados. Por un lado, que el socio capitalista de repente diga, oye, pues está buenísimo este proyecto, vamos a hacer persianas de polipropileno o policarbonato en Jalisco, ¿no? Y entonces, como conocen el proyecto, como son parte de la empresa y como tienen que tomar decisiones sobre los aspectos más, digamos, intrínsecos del proceso, pues terminan conociendo de ese tema y pues a lo mejor de repente se desaparecen, dan por perdido el dinero y se van con la música a otra parte y esa idea se la roban y la pueden utilizar en otro lado. Esa es, digamos, una parte a lo que se refiere el daño moral. Es decir, que no solamente, o sea, que el compartir puede llevar a problemas de propiedad industrial o intelectual. Al daño al que se refería Luis, de que de repente, pues al que le dan el dinero, lo utilice mal, pues ya no estamos hablando de daño moral, ahí estamos hablando ya de un daño patrimonial. Y por eso los operadores de capital de riesgo, de fondos de riesgo, lo que hacen es ser parte de los organismos de decisión y de esa manera evitan que se tomen decisiones o que se haga uso del dinero para cosas que no son las que estaban previstas en el acuerdo por el cual o se crea una nueva empresa o el inversionista de riesgo participa del proyecto de desarrollo. Luego, el costo de transacción. ¿Alguien sabe qué es el costo de transacción? Por lo que veo, nadie. No. Dice que no, Mariana dice que no. Bueno, el costo de transacción es, vamos a suponer que Ivonne, bueno, la dueña de la empresa en donde está Ivonne, dice, pues yo voy a vender mi proyecto. Y entonces hay alguien que está interesado en comprarlo y le dice a Luis, oye Luis, ve y dime cuánto cuesta la fábrica esta de semillas. Y entonces, para poder hacer esa transacción de compraventa, se tienen que hacer, en inglés le dicen due
due diligence o pues valuaciones o evaluaciones de no solamente de los activos tangibles, es decir, de las máquinas, de los equipos, de los edificios, sino también de los activos intangibles. Más que como traspaso, Mariana, es cuánto te cuesta hacer un presupuesto o establecer el costo. No sé, si ustedes dicen, si ustedes tienen un cochecito, yo tengo la fortuna de tener un coche de esos chiquitos de la Nissan, un March, ¿no? Que es relativamente nuevo. Entonces, si yo quiero vender mi coche, pues hay el famoso libro azul, y entonces el costo de transacción, o sea, para poder fijarle el precio de venta a ese coche, yo como vendedor y la otra parte, la que me va a comprar, pues no tienen más que dedicarle 5 minutitos a lo mejor a entrar a internet, ya sea que vean el libro azul o que vean las páginas de autos usados, y muy rápidamente van a llegar a un precio, porque dicen, bueno, pues el coche nuevo cuesta, no sé, 180,000 pesos o 190,000, la depreciación de un auto es más o menos del 20% anual, entonces, pues si son 40,000 pesos menos y pagaste 180, pues entonces ahorita son 140, eso es lo que valdría por la depreciación, pero además hay un factor de deterioro, ya te doy 100,000 pesos. Y eso es el costo de la transacción, eso es lo que se necesita. Aquí en este caso no pide un avalúo a un banco o a un perito, pero, por ejemplo, para ustedes con sus proyectos se van con Jaime Sánchez, que opera un fondo de capital de riesgo, y le dicen, oye, yo quiero que tú me ayudes. Ah, sí, ¿y cuánto necesitas? Pues yo necesito 10 millones de pesos. Ah, a ver, pero pues eso quiere decir que yo te voy a dar 10 millones de pesos. ¿Y cuáles son mis expectativas de recuperar los 10 millones de pesos? Y entonces tienen que empezar a hacer estudios, avalúos, proyecciones, puntos de equilibrio y todas estas cosas para ver si realmente es un negocio. Entonces el costo de transacción en proyectos de innovación, que es lo que dice el artículo, es elevado. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto es lo que puede costar. Si yo vendo un coche o fabrico coches, pues mi costo de transacción es relativamente bajo. Es decir, yo voy a la agencia y me dicen, pues si lo compra a crédito es así, y si lo compra de contado es así, y en unos minutos, tanto ellos como yo tenemos la información que nos permite tomar una decisión. Cuando un inversionista de riesgo quiere volverse socio de alguno de los proyectos de ustedes, pues va a tener que, pues ahora sí que preguntarles hasta de la abuelita. ¿Por qué? Porque va a comprometer a su capital, y las estadísticas, como seguramente lo vieron ustedes en el artículo, es que por cada 10 proyectos, probablemente 1 o 2 son de alto rendimiento, que esa es otra de las cosas que estuvieron ustedes manejando ahorita en sus participaciones, y que son de los argumentos que utiliza la autora para decir por qué, qué es primero, si la innovación o el capital. Acaba de llegar participante Android, que debe de ser David, porque es el único que falta. Y básicamente, entonces, buenas tardes, David. Se conectó, pero no se escucha. Bueno, pero ya está ahí, David. A ver, ¿qué entendieron de todo lo que les dije? ¿Algún comentario? Bueno, pues que no es tan fácil nada más como vender una empresa ya consolidada, ¿no? Se tienen que realmente hacer como diferentes estudios, avalúos y los fondos de equilibrio, como que siento que no puede uno nada más proyectar lo que costó la empresa, los tangibles, los intangibles,
Y pues no sé, siempre me había preguntado cuánto costaría comprar una empresa o cuánto se podría vender una empresa. Y sí, es como que todo un rollo hacer todo ese cálculo y estimación. Sí. Como proyecciones a futuro, ¿no? Efectivamente, o sea, lo que dicen en el artículo y en general en toda la literatura es que si eso es difícil, o sea, hay toda una norma de información financiera que se dedica a los procedimientos y a las metodologías para la valuación, o sea, la valorización o la cotización, por llamarle de alguna manera, de los activos intangibles. ¿Cuáles son los activos intangibles? Pues, por ejemplo, las patentes. ¿Cuánto cuesta una patente? Pues cuesta a lo mejor el valor de la producción, o cuesta a lo mejor lo que me costó desarrollar la patente, o cuesta lo que puede llegar a venderse, ¿no? Entonces, dice, bueno, que para obtener un financiamiento me quiero hablar. Sí, por eso dicen que, o sea, siempre hay un costo de transacción. Hay costos que son muy bajos en negocios muy tradicionales. Por ejemplo, si ustedes quieren comprar una tortillería, donde venden tortillas, llegan y le dicen al de la esquina, al de la tortillería, voy a comprar tu tortillería. El costo de la transacción probablemente sea bastante más sencillo porque pues, el costo de la máquina, más la instalación de gas, más el costo mensual de la renta del local, o el local si es propio, la investigación bancaria para ver si están saludables, digamos, en términos de créditos, o del buró de crédito, son gastos todos ellos que se tienen que hacer, pero que de alguna manera son convencionales y hay pues ya todo un procedimiento para hacerlo. Y hay otros, ¿cuánto vale una empresa? Imagínense que hubieran querido vender Apple cuando estaba empezando, que de hecho lo hicieron. Entonces, fueron con los capitalistas de riesgo y les dijeron, oye, yo quiero que te vendo una parte de mi empresa para que tú me des dinero y yo pueda ser más productivo. El que compró eso, o Facebook, o cualquier otro que se han apoyado en capital de riesgo, pues tuvo que decir, pues mira, te puedo dar 100,000 pesos porque este negocio no va a dar para más. Por muy bien que lo hagas, tus utilidades anuales pues no van a ir más allá de 50,000 pesos, tú me vas a dar el 20%, el 20% son 10,000 pesos, y entonces yo en 10 años voy a recuperar los 100,000 que me pediste, no es negocio. Pero si ese negocio dice, pues me pide 100,000 y mi utilidad anual va a ser de 1,000,000 de pesos a partir del segundo año, pues quiere decir que el segundo año yo recupero la inversión, y si sigo siendo socio de esa empresa durante los 5 años que convenimos, pues son 5 millones de pesos, el 20% es 1,000,000 de pesos. Entonces, por eso es importante tener un costo de transacción, o sea, tener claro que para llegar a ese precio voy a tener que invertirle. Entonces, un capitalista de riesgo no solamente ve el potencial del negocio, sino para poderlo ver, tiene que gastar dinero en establecer el costo de la transacción. Eso es lo que se llama costo de transacción, que está en el artículo, lo pueden leer ahí y espero que se lo puedan entender mejor. Y esos serían los conceptos de incertidumbre, de daño moral, de costo de transacción, de incertidumbre, que de alguna manera ya estuvimos, que ustedes mismos ya habían señalado. ¿Hay algún otro comentario de lo que hayan visto en el artículo o lo que hayan leído que crean que valga la pena que discutamos? Pues yo retomando lo que acabamos de platicar, también yo creo que sería importante que a partir de que uno inicia, ya sea un negocio o una empresa, llevar bien los registros de lo que uno compra y cuánto costó y toda una base de datos, ¿no?
para cuando llegue ese momento de venderlo, pues ya tener toda esa información. Sí, hay información que tiene que ver con la operación. Obviamente, si uno no tiene información sobre cuánto me cuesta operar mi empresa, pues seguramente será muy difícil que la pueda vender bien, porque a lo mejor me dicen, ah, pues mira, tu empresa vale tanto. ¿Sí me escuchan? Mi empresa Sí, vale yo sí lo tanto escucho. y entonces pues van a decir ustedes, ah, pues está bien, con eso es suficiente, y resulta con que no es suficiente, o al contrario, el que compra seguramente va a tomar todas las precauciones. Bueno, esos son parte de los elementos. ¿Algún otro comentario o aportación? Y Bueno, otra de las Julia. cosas que yo también leí que se me hizo interesante es que en América Latina aún es muy poca la cultura que tenemos acerca de eso, porque hablaba de que cuando el capital de riesgo en un lugar es eficiente, siempre las restricciones financieras o lo que te piden los bancos o demás eh, es menor, o sea, ya es más fácil que te otorguen ese tipo de financiamientos, porque como el capital de riesgo ya está ayudando a mejorar la productividad tanto en investigación o en innovación como en desarrollo, los bancos ya tienen como esa certeza, pero todavía en América Latina es poquita la cultura que tenemos sobre eso, por eso todavía no podemos arrancar, nos da miedo, hay mucha incertidumbre aún. Así es. ¿Algún otro comentario? Sí, doctor. Quería comentar algo sobre, bueno, ahorita Julia comentó sobre, vamos a ponerlo así, como que el modo en que el autor del libro, la autora del libro se basó para poder tener referencias de qué es lo que sucede. En este caso, las consideraciones por parte de los bancos, digamos que esos datos influyen para saber, digamos que la cultura o qué tanto movimiento hay por parte de, pues, de las personas de una comunidad respecto a la innovación. Es que también hace referencia en una parte en la que dice que el impacto de capital de riesgo lo consideran a partir de la generación de patentes de cada país. Y es que, bueno, en alguna materia también se habían hecho comentarios de que México tiene muy poquitas patentes, incluso Estados Unidos, a comparación de otros países asiáticos, ¿no? Que, pues, obviamente para patentar algo pues tiene un costo, y ese costo pues debería ser redituado por un negocio o un negocio, un modo de inversión, a modo de inversión. Entonces, a más patentes, y decir más negocios, más flujo económico, a lo mejor más innovación como tal, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es importante saber eso, y porque estamos muy involucrados con lo de las patentes, es un tema pues que no debemos dejar de un lado. Yo estoy de acuerdo parcialmente contigo. Creo que el tema de la propiedad intelectual, por supuesto, es un activo. De hecho, es, digamos, uno de los elementos que más cuidado se debe de tener a la hora de hacer esta valoración, esta evaluación del negocio, pero tiene una contraparte, o dos contrapartes que se citan en la mayoría de la literatura, que ustedes tendrían que también valorar, que es, por un lado, el marco regulatorio. No se trata solamente de si hay o no, digamos, los procedimientos, las leyes de propiedad intelectual, etcétera, que esas sí existen en nuestro país, sino qué es lo que pasa cuando alguien infringe esas leyes. Entonces, hay una parte que tiene que ver con el marco legal de, pues, qué tanto me protege el Estado ese patrimonio que finalmente son las patentes. Las patentes, como si fuera el título de propiedad de su casa o la factura de su coche. Garantizan o sustentan un bien, nada más que aquí en este caso es el bien intangible. Y la otra parte es, ¿y cuál es la policía que me cuida, o cuál es mi capacidad para cuidar ese patrimonio?
vamos, déjenme ponerles el ejemplo otra vez de un coche. ¿Qué pasa si a ustedes les roban un coche? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Por supuesto que se dan cuenta, ¿no? Entonces, si les roban un coche, pues entonces van a tener ustedes, primero la vigilancia, digamos, es muy difícil que no se dieran cuenta, pero también existe otra cosa que se llaman los medios de defensa. Es decir, ¿qué hacen ustedes cuando les roban un coche? Pues van a la delegación y ponen una denuncia o le hablan a la aseguradora y la aseguradora se encarga de hacer las investigaciones, pero hay todo un marco establecido para proteger ese patrimonio, una casa, un coche. ¿Qué pasa si alguien les roba una patente? Es decir, ustedes, además, sí tienen todos claros que el hecho de patentar implica hacer público el secreto, pues, o sea, lo que hacen es que dicen ese secreto o esa forma de hacer las cosas o ese producto es de uso exclusivo de Julia, de Luis, de Ivonne, de Mariana o de David. Entonces, no es solamente si tengo o no patentes, puedo tener muchas patentes, pero si no tengo medios de defensa, pues todo el mundo me va a llegar y se va a robar mis patentes y va a aprovecharse de esa inversión que hice yo para generar un conocimiento y según yo protegerlo y me lo van a quitar. Entonces, el artículo también habla muy claramente del tema del ecosistema y de la necesidad, no solamente, o sea, no podemos ver un eslaboncito en lo aislado. Bueno, a ver, vamos a avanzar un poquito. Las diapositivas que siguen tienen que ver con esto que hemos estado platicando y que uno de los elementos del capital de riesgo y en general del capital privado, que ninguno hasta ahora me ha señalado, está en esta diapositiva. ¿Cuál sería desde su punto de vista un elemento muy relevante que tiene que ver con el capital privado o con la participación de fondos de capital en empresas, startups o no startups, y que diferencia el capital privado de los fondos de apoyo público? Yo no entendí muy bien su pregunta. O sea, ahí en ese diagrama dice, a ver, ¿cuál es el flujo? Hay inversionistas, ¿no? Hay fondos de capital de riesgo, o sea, hay instrumentos. O sea, hay gente que tiene dinero, que lo pone en un intermediario. Ese intermediario lo manda a un fondo y ese fondo, para que se cierre el ciclo necesita un mecanismo de salida. De todo lo que hemos visto del PEI, Ivonne dice sería el retorno de la inversión. Está relacionado. ¿Cómo se da ese retorno de la inversión, Ivonne? O Julia, o David, o Mariana, o Luis. O sea, con la... sí y no. ¿En qué momento el capitalista, el fondo de capital de riesgo, el operador del capital, va a tener sus utilidades, las meras buenas? Eso funciona cuando se vende la empresa. Cuando se vende la empresa, cuando se venden las acciones o cuando se vende o cuando el propietario de la empresa recupera. Entonces, el mecanismo de salida, o sea, uno de los elementos básicos y fundamentales de los instrumentos de capital de riesgo en general o de capital privado, en general, de riesgo en específico, es la forma de salida. O sea, desde el principio, cuando ustedes bueno, eso ya ha cambiado, pero digamos, antes, cuando uno se casaba, pues en principio, incluso en la iglesia católica, en la religión católica, no hay un mecanismo de salida que esté, digamos, ampliamente existente. Hay excepciones que pueden así buscar alguna salida, pero cuando uno se casa, no se puede divorciar.
Y en este caso, en el capital de riesgo, no son matrimonios hasta que la muerte los separe. De hecho, por eso les decía yo, uno de los elementos que tienen ustedes que buscar ahora que hagan su búsqueda de los distintos fondos de capital de riesgo es cómo sale. Es decir, yo me voy a meter a tu empresa, pero la ganancia real es que yo te voy a comprar acciones a 2 pesos y yo espero que dentro de 5 años esas acciones valgan 1,000 pesos. Entonces, si compro 1,000 acciones, pues te doy 2,000 pesos o 2 millones de pesos para que tú los inviertas en tu crecimiento, pero yo tengo 1,000 acciones. Si esas acciones cuando yo me voy a ir ya no valen 2 pesos, sino valen 100 pesos, entonces voy a tener 200,000 o 200 millones de pesos, mis acciones. Entonces en ese momento yo digo, a ver, yo tengo 200 millones de pesos en acciones, tú eres el dueño de la empresa, ustedes son los meros, denme 200 millones de pesos y yo me voy. Entonces, como eso es poco probable, sobre todo en los negocios muy exitosos, lo que hacen es, pues sabes qué, pues yo no te los puedo comprar, ponlos en la bolsa y a ver quién los compra. Entonces, tú vendes tus acciones, eso nos da una cierta utilidad, todos ganamos, y al final de cuentas, por eso dicen cuando la empresa se vuelve pública, que es sobre todo una onda pues más de los países desarrollados, es una cosa que tiene que ver con básicamente con la ley del mercado de valores, ¿no? Entonces, a eso se refiere la salida, es decir, si un capitalista de riesgo no les dice o no negocian o no queda claro que es una inversión temporal, incluso ven ustedes en la definición que está allá arriba, dice la inversión, el fondo de capital de riesgo es la inversión realizada a través de un fondo, constituye una participación temporal de la empresa en donde el administrador del fondo toma una parte, toma un papel activo en el monitoreo de las actividades y contribuye al crecimiento para que al final se salga y retire su participación. Algo está pasando. Entonces, ¿sí queda claro? Es decir, un elemento fundamental de una empresa de riesgo es que no es un matrimonio de por vida, es una asociación temporal en donde hay aportación de capital, pero también participación en la toma de decisiones y que tiene como fin ideal que esto se venda mucho más caro de como se estaba en el momento en el que se inició. En el artículo de Chelén, y ya solamente para poder estratificar o tener un poquito más claro esto que decían al principio, de que el capital de riesgo es para las empresas que están empezando, para las empresas que ya están más consolidadas o para las empresas que ya están en el mercado. En general siguen con variaciones, siguen esta definición, en donde, digamos, cuando uno tiene una buena idea, y eso es un poquito estos de los bootcamps y de los dragons y todos estos cosas en donde uno llega con una idea, pero nada más con la idea, y generalmente encuentra a alguien que muchas veces son profesionales de los fondos, son capitalistas de capital semilla, de capital de riesgo, pero en su versión capital semilla, le dicen, pues mira, te doy 200,000 pesos, a veces el gobierno, te doy 200,000 pesos para que hagas tu plan de negocios o te hagas tu proyección financiera o para que compres un lote de los insumos que necesitas, a ver si tu idea más o menos puede prender o para que termines de madurar el proyecto y no te mueras de hambre, te voy a pagar 10,000 pesos mensuales durante 10 meses, o durante 12 meses o 20,000, y ese es capital semilla. O sea, es una manera de capital de riesgo en donde el inversionista arriesga un poquito de dinero y generalmente no tiene ninguna garantía más que su olfato,
su percepción de que pueden tener un negocio interesante enfrente, y pero todavía es en las etapas muy iniciales. Generalmente, y esto es un poquito lo que viene acá, en la literatura, pues en general lo que se dice es que el capital semilla, en esto que es la etapa de la gestación, o la etapa de crecimiento, es decir, cuando apenas está tratando de desarrollar el proyecto, pues normalmente es capital semilla. Como ustedes mismos lo dijeron en algún momento de la sesión, el capital en México, esa función de capital semilla muchas veces la cubre los fondos públicos. Y entonces, si nos fuéramos más hacia la izquierda de esta gráfica, nos daríamos cuenta que en las etapas, pues no solamente de gestación del I+D, de la empresa, sino del conocimiento, pues básicamente es el CONACYT, el gobierno, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Agricultura, que dan dinero para que se haga investigación y desarrollo. Y pues ahí, digamos, es muy claro que todavía es con fines experimentales, con fines de avanzar en la frontera del conocimiento. Pero cuando termina esa etapa, lo que decía Julia, o sea, los bancos no nos van a prestar, que es esta parte de lo que se conoce como el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte es este ciclo de desarrollo en donde nadie me quiere. O sea, ya no soy sujeto para las investigaciones, pero todavía no soy sujeto de crédito para los bancos, o me piden las perlas de la Virgen, y entonces el capital de riesgo, de manera genérica, o si lo quieren dividir en semilla y de riesgo, es el que cubre estas etapas muy iniciales. El capital semilla, cuando estamos apenas en definición de los nuevos negocios, y básicamente son inversionistas ángeles, subsidios de gobierno, o sea, fondos públicos, o pues, los cuates, ¿no? Luego los capitales de riesgo son estas empresas de las que básicamente están hablando los artículos, que son fondos estructurados en donde hay una empresa que se dedica a conseguir dinero de otras fuentes, que pueden ser inversores privados que tienen dinero y lo quieren invertir, pero no tienen la capacidad técnica ni para dar el coaching, ni para ayudar a la creación de una empresa, y mucho menos para los aspectos técnicos del tema. Entonces lo dan a una empresa especializada en colocar estos capitales, y ese es el capital de riesgo. Y luego, por último, ya en la etapa de consolidación, ya cuando estoy vendiendo, ya cuando ahora sí ya tengo un negocio que más o menos camina, entonces ya los bancos dicen, bueno, pues sí, ya es seguro, le puedo prestar dinero, o pongo me vuelvo público, pues me voy a la bolsa de valores y hago una oferta de acciones, y entonces los que me compran las acciones finalmente lo que me están dando es un financiamiento. No sé si tengan alguna duda. Entonces, capital semilla, así como lo tiene en la imagen, ¿es igual que capital de riesgo? Es una etapa del capital de riesgo. Es decir, la diferencia es que normalmente el capital semilla son montos mucho más pequeños, y muchas veces son casi como dice ahí en el cuadro, ¿no? Los full family and friends, o sea, pueden ser incluso personas físicas que vas con tu tía, con tu tío, con tu novio, ¿no? Y dices, oye, quiero poner un negocio, préstame una lana, ¿no? Y, pues te la presto, y pues obviamente ya sabes que si el negocio no cae, pues ya perdieron los dos. Pero son, digamos, por eso se llaman semillas, o sea, son muy chiquitos, y tienen como que la intención de apoyar las etapas muy iniciales, ¿no? Las etapas de gestación, pero también es de riesgo. Es decir, si el negocio sale, pues sí te voy a poder pagar lo que me prestaste, y a lo mejor te pago un interés. Y si no sale, bueno, pues ni modo, es a riesgo compartido. Luis, ¿ibas a decir algo? Sí, comentar algo al respecto de que, bueno, es que tiene que ver la parte de, como de lo que decía Julia, de que si el capital semilla es igual que el capital de riesgo, solamente como que es la dimensión del capital. Obviamente el capital de riesgo
está a lo mejor proyectado ya con bases más sólidas, con algún estudio o algo por el estilo, porque pues la startup invirtió en innovación, a lo mejor invirtió en un poquito de mercado y necesitan el capital de riesgo para poder impulsarlo pues en un mercado pues obviamente más, pues más jugoso quizá, y la del capital semilla es a lo mejor algo que está un poco más verde, de alguna forma no tan, ¿cómo se podría decir? Sí, como no tan desarrollado como la innovación de una startup, pero pues sí pudiera ser un negocio a lo mejor no tan innovador, más, pues un negocio más tradicional quizá. Sí. En el artículo de Chelén, si ustedes lo buscan en la página 27, van a ver, bueno, esto lo va a exponer David en su momento, pero si ustedes ven la composición del capital de riesgo, de hecho el capital de riesgo es un subconjunto del capital privado. No todo el capital, no todos las gentes que tienen dinero les interesa arriesgarlo. Hay muchos que les interesa pues, invertir su dinero y obtener utilidades. Y entonces, por ejemplo, los fondos, si ustedes conforme vayan leyendo los diagnósticos, se van a dar cuenta, por ejemplo, que el capital privado en México es muy grande, pero en realidad casi todo se va a las carreteras, a los hospitales, a inversiones seguras y no a inversiones de riesgo. Y en esta gráfica, que es en Estados Unidos, de 1995 a 2013, ven cómo hay la franja amarilla, que es la parte de desarrollo y de expansión, que es la azul de arriba, siempre es casi de las 2/3 partes o más del total del capital de riesgo. Entonces, digamos, el capital de riesgo en sentido estricto se aboca, se enfoca a, ¿cómo se llama esto? A negocios que ya pasaron esta parte del Valle de la Muerte, en donde ciertamente pues sí hay un riesgo, pero no tan grande como el que tenían cuando apenas es una idea que se me ocurrió y a lo mejor que ya empecé a bajar información y pues sí parece que puede ser un buen negocio, pero no tengo ninguna idea de si eso realmente es un negocio o no. Entonces generalmente, incluso ven ustedes en la figura, el capital de riesgo pone la flechita, digamos, no al inicio de los startups, ya digamos, ya recorrió un pequeño camino y sobre todo en la fase de expansión. Entonces, bueno, básicamente ese digamos sería como algunos de los elementos definitorios del capital de riesgo desde el punto de vista del capital privado y básicamente ese era el material para el día de hoy, más la discusión del artículo. ¿Alguna duda o pregunta? Sí, yo también. Bueno, si quieres tú, Julia. A ver, Julia. Sí. En el artículo también mencionaba que en México el producto, el 40 y tantos por ciento, no recuerdo, creo que el 41% del PIB se concentra solamente en 3 estados. Y supongo que también esos 3 son de los más desarrollados que tenemos y ya manejan un poco más lo del capital de riesgo, pero no menciona cuáles son. Me imagino que es Guadalajara y Monterrey. ¿Y cuál sería el otro? Primero nada más, para darte lata, Guadalajara y Monterrey no son estados, son Jalisco y Nuevo León. Ajá. Y sí. Te faltan 2. De hecho, a uno le acaban de cambiar de nombre. Antes se llamaba Distrito Federal. Ajá, la Ciudad de México, ¿no? Pues sí. Ahora. O sea, de hecho, Estado de México y Distrito Federal, o sea, en términos de regiones económicas, la más fuerte es el centro, o sea, Morelos, Distrito Federal y Estado de México, aunque básicamente es Distrito Federal y Estado de México, o Ciudad de México y Estado de México, Nuevo León y Jalisco, ¿no? Son los 3 estados que concentran el 40% del Producto Interno Bruto, del capital privado, obviamente el capital de riesgo, en fin, pues sí, es un círculo virtuoso, conforme hay más inversión, más empresas, más innovación, más riesgo, más gentes que están acostumbradas a correr riesgo y funcionan mejor estos fondos. Mariana. Bueno, Julia, ¿ibas a decir algo más?
No, ya nada más, gracias. De nada. Mariana. Mi pregunta es, en la gráfica de etapas de crecimiento de la empresa y fuente de recursos, hay una sección donde dice mercado de deuda. ¿A qué se refiere con el mercado de deuda? Los préstamos bancarios. O sea, ¿de dónde sale el dinero para la etapa de consolidación? Pues uno de capital privado, ¿no? No sé, vamos a suponer que tú te conviertes en el nuevo Starbucks, ¿no? Entonces, pues al principio ahorita no hay ni quien te quiera prestar, estás en una etapa muy inicial, tienes solamente un punto de venta, y ahí ves, Julia te presta un poquito, David otro poquito, Luis y Marian, e Ivonne, y finalmente puedes abrir una segunda y una tercera y empieza a crecer. Y llega un momento en que ya tienes una cobertura pues, muy importante, o sea, ya pasaste esta etapa de expansión o ya estás en esta etapa de expansión, y dices, bueno, pues ahora lo que quiero es, no sé, franquiciarlo, ¿no? Y entonces, ¿de dónde saco el dinero para que me hagan los estudios y todos los desarrollos y manuales y capacitación que va asociada a un proceso de franquicia? Pues le digo al más rico del pueblo, ¿no? Oye, pues éntrale, mira, es un negocio rentable, crecí 10 puntos de venta en los últimos 6 meses y mi cifra de negocio es tal, y tengo y todo esto está asociado a la informatización o al esquema de operación que tengo, entonces, pues sí, es un negocio rentable, te presto dinero, te lo presto. Mercado de deuda es, voy al banco y le dices, pues mire, tengo 10 puntos de venta, en cada punto de venta tengo una cafetera, que la pura cafetera cuesta $1,000,000, entonces tengo 10 millones de pesos, entonces, ¿será que me presta? Pues sí, ¿no? O te vas a la bolsa y dices, pues voy a poner 1,000 acciones de la serie B en la bolsa de valores de a 300 pesos cada una o de 30 pesos cada una, y si te las compran, pues esos 30 pesos por acción, pues son 30,000 pesos que tú vas a tener para poder hacer crecer tu negocio. ¿Correcto? Ajá, bueno, gracias. Bien. ¿Alguien más? Yo, Doc. A ver, Luis. Sí, bueno, es que mientras le platicaba a Mariana me surgió, bueno, no se me había ocurrido esa pregunta y creo que fue muy buena. Pues en la misma gráfica a la que se refirió Mariana, está pues una línea como que de tendencia, ¿no? Para el crecimiento de la empresa, y pues hay una parte que dice Valle de la Muerte, hay una parte de la línea roja que cruza el eje horizontal y pues sigue creciendo, y pues la etapa de consolidación es donde ya ese crecimiento exponencial se va como estandarizando y ya no es tan grande. Entonces, bueno, aquí la pregunta es de que donde dice mercado de deuda, usted le comentaba que era pues los préstamos bancarios. Eso me da como a pensar que si yo quiero hacer un negocio, no es recomendable hacer un préstamo bancario si ni siquiera estoy en expansión o si ni siquiera se ha desarrollado bien, aunque yo le tenga mucha fe. Pues, ¿cómo ves que sí? Así es, o sea, y es una decisión racional que todos ustedes en su momento van a tener. O sea, te dices, bueno, pues tengo la idea de que a lo mejor, no sé, las persianas que nos platicabas, ¿no? Ajá. Pero no sé ni de qué tamaño es el mercado, ni de si realmente alguien me lo va a comprar, o si no está patentado y de repente empiezo a fabricar y me cae ahí la PGR porque es un delito federal, y entonces me demandó 13M o Rotoplas o veto a saber quién, que estoy utilizando su tecnología y por lo tanto les tendría que pagar regalías o me meten al bote, ¿no? Entonces, pues no hay ningún banco que te vaya a prestar, o vamos a suponer que los agarras de buenas y te dicen, va, te doy 50 millones de pesos. Y pues chin, y ahora, ¿no? Y si no sale, pues entonces obviamente cuando uno está en esa disyuntiva, no, nada más en casi todas las gráficas, eso del Valle de la Muerte es
lo encuentran en todos lados, es una, si quieren, supongo que ya lo han escuchado en todas las asignaturas, y si no, denle una googleada y van a darse cuenta de que hay cientos de miles de gráficas y de reflexiones sobre el Valle de la Muerte, pero ustedes mismos, al final de cuentas, o sea, son los primeros críticos. Sí, lo que dicen, y en el tema dice Ivonne, yo digo, Luis, que en esos casos habría que aplicar y pedir recurso del dinero a las 3 Fs, ¿no? O sea, el full family and friends, a los amigos, a los tontos y a los familiares. Así es. Pero es, o sea, al final de cuentas ese es el chiste de y de cualquier otra empresa. Ustedes quieren crecer, entonces pueden crecer al ritmo al que les vaya dando pues las ventas, ¿no? O como les decía el otro día, ahí jugando con los tiempos a los proveedores, ¿no? Te voy a pagar a 90 días y entonces durante los primeros 60 utilizo ese dinero que no le pagué al proveedor para comprar a lo mejor más materia prima, y en los 30 pues, todo lo que caiga es para pagarle al proveedor, que es una fuente de financiamiento, o me voy más rápido. Y digamos un poquito lo que subyace a toda esta discusión, a toda esta idea, es que pues el que va lento pierde y muere. Entonces que hay que ir muy rápido, más rápido que la competencia, porque básicamente estamos en una era en la que se compite por innovación, donde la competitividad está asociada a la innovación y no a las materias primas y no a la capacidad de manufactura. Entonces, sí, uno debería de ser en principio su propio juez. Lo que dicen, y es parte de lo que tiene que ver con la simetría de la información, es que se vuelven nuestros hijitos los proyectos. Entonces, el decir hasta aquí llegó muchas veces es muy difícil, o el creer que me voy a volver supermillonario, no sé, vendiendo tortas a la entrada del estadio de fútbol, pues a lo mejor nunca se va a dar, pero me resisto a abandonarlo porque pues sí vendo y sale para los tacos y con eso pago la escuela de mi hijo, etcétera. Entonces, a veces es difícil tomar esa decisión, pero sí, claramente, y fue una de las cosas que vimos en la sesión anterior de la diferencia entre el financiamiento público y privado. Lo primero que dijeron pues es que el financiamiento privado hay que pagarlo, ¿no? Entonces, es obviamente una visión distinta cuando se hace en decisión, cuando se toman decisiones que tienen que ver pues, con tu propio patrimonio, ¿no? Bien, Sí, pues esa era la idea básicamente. ¿Perdón? Era todo nada más. Okay. No, digo que es todo, gracias. ¿Alguien más? Pues si no fuera así, yo voy a estar mañana por ahí de las 2 de la tarde, tal vez antes, y de 3 a 7 en el seminario. Entonces, si alguien pasa por el CICAP, me dará un enorme placer saludarlos, y el miércoles en principio les estaría comunicando lo que me vaya a indicar Margarita respecto de la semana de los tutorales, y esperaría sus aportaciones para el viernes. Que tengan una buena tarde.